Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 148 de Crímenes Atroces, el segundo episodio de este año 2026. Ya casi digo 25. Y bueno, empezamos heavy el episodio pasado, el 47, sobre la bahía de Guantánamo. Hoy vamos a ir un poquito leve. Hoy vamos a hablar sobre una creación de una alerta en caso de niños desaparecidos. Porque la alerta Amber es una de las alertas más importantes para nuestra sociedad, ya que nos avisa cuando un niño es secuestrado. Sin embargo, este sistema antes no existía por años. Hasta finales de los 90, una niña fue secuestrada y hallada muerta. Hoy les hablaré cómo este caso cambió la forma en la que nos enteramos de cómo un niño es sustraído de sus padres y cómo ese sistema ha ayudado a millones de personas. Este es el caso del lamentable secuestro de Amber Hagerman. Yeah, baby. Hoy vamos a perdón, he estado un poquito enfermo. Hoy vamos a hablar de cómo un sistema que hoy es común, que es la alerta Amber, como antes no existía. Pero primero, ¿qué es la alerta Amber? Antes de hablar del caso en sí y cómo inspiró esta alerta, primero conozcamos un poco de qué es y el criterio de activación y de no activación. Verán, la alerta Amber es un mensaje distribuido por un sistema de alerta de secuestro infantil para pedir ayuda al público a la hora de encontrar a niños secuestrados. Esas alertas se distribuyen en estaciones de radios comerciales y públicas, radios por internet, radio satelital, estaciones de televisión, mensaje de texto, televisión por cable a través del sistema de alerta de emergencia y la radio meteorológica de la NOAA. También las alertas se emiten por correo electrónico, señales electrónicas de tráfico, vallas publicitarias comerciales o mediante mensajes de texto SMS desde dispositivos inalámbricos. Las alertas se emiten mediante el sistema de alerta de emergencia, que anteriormente se utilizaba principalmente para boletines meteorológicos, emergencias civiles o emergencias nacionales. En Canadá, de hecho, las alertas se emiten a través de Alert Ready, un sistema canadiense de alerta de emergencia. Las alertas suelen contener una descripción del niño y del posible secuestrador, para evitar falsas alarmas y que las alertas se ignoren como una llamada de atención. Los criterios para emitir una alerta son bastante estrictos. Verán, el plan de alerta Amber de cada estado o provincia establece sus propios criterios de activación, lo que significa que existen diferencias entre la agencia de alerta en cuanto a que incidentes se consideren justificados para el uso del sistema. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emite la siguiente guía, que se dice que la mayoría de los estados cumplen estrictamente. Obviamente estoy hablando de Estados Unidos. Perdón, he estado un poco enfermo. 1. Las autoridades policiales deben confirmar que se ha producido un secuestro. 2. El niño debe estar en riesgo de sufrir lesiones graves o morir. 3. Debe de haber suficiente información descriptiva del niño, del captor o del vehículo del captor para emitir una alerta. Y 4. El niño debe ser menor de 18 años. Muchas agencias policiales no han utilizado el criterio número 2 como criterio, lo que ha provocado que muchos secuestros parentales activen una alerta Amber cuando no se sabe ni se supone que el menor corre riesgo de sufrir lesiones graves o morir. En 2013, Virginia Occidental aprobó la ley Skylar para eliminar el criterio 1 como criterio para activar una alerta Amber. Se recomienda ingresar de inmediato a los datos de la alerta Amber en el Centro Nacional de Información Criminal del Buró Federal de Investigaciones, o FBI. Se debe ingresar información textual que describa las circunstancias del secuestro del menor y marcar el caso como secuestro de menores.
Los requisitos de la Real Policía Montada de Canadá en Canadá son casi idénticos a la lista anterior, con la excepción de que, de que se notifica a la RCMP. Una organización puede notificar a la otra si hay motivos para sospechar que se puede cruzar la frontera. Cuando los investigadores creen que un niño corre el riesgo de ser llevado a Canadá o México, se notifica a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, quienes deben de registrar cada vehículo que pase por puesto de control fronterizo. Si sospecha que un niño es llevado a Canadá, también se puede emitir una alerta Amber canadiense y generalmente las autoridades canadienses pueden iniciar una búsqueda. Para incidentes que no cumplen con los criterios de la alerta Amber, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desarrolló el programa de equipos de respuesta del secuestro de menores, el CART, por sus siglas en inglés, para ayudar a las agencias locales. Este programa puede utilizarse en todos los casos de menores desaparecidos, con o sin alerta Amber. CART también se puede utilizarse para ayudar a recuperar a menores fugitivos, menores de 18 años que se encuentren en peligro. Hasta 2010 habían capacitado 225 equipos de respuesta en 43 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico, Bahamas y Canadá. Y ahora sí, sabrán el triste origen de este sistema de alertas. Todo empieza el 12 de enero de 1996. Una niña llamada Amber Hageman, quien había nacido el 25 de noviembre de 1986, fue secuestrada en Arlington, Texas, mientras jugaba con su bicicleta, por un hombre descrito, un testigo principal como blanco o hispano de 20 a 30 años, cabello oscuro, altura promedio, bajo de una camioneta negra pick-up. Su hermano menor, Ricky, se había ido a casa sin ella porque Amber quería quedarse un rato en el estacionamiento. Cuando regresó con su abuelo, solo encontraron su bicicleta. Un vecino que presenció el secuestro llamó al 911. Al enterarse de la noticia, el padre de Hagerman, Richard, llamó a Mark Klaas, cuya hija Polly había sido secuestrada y asesinada en Petaluma, California, en 1993. La madre de Amber, Donna Winston, ahora Donna Williams, llamó a los medios de comunicación y al FBI. Juntos, sus vecinos comenzaron a buscar a Amber. Un testigo, el anciano Jim Kevir, fue capaz de proporcionar a la policía una descripción somera del secuestrador y su vehículo. Según Kevin, el hombre de la camioneta se detuvo en el estacionamiento de la tienda abandonada donde Amber estaba jugando, corriendo hacia ella y la arrastró hasta la camioneta. Mientras Kevin relataba sus observaciones a la policía que acudió a su llamada al 911, el abuelo de Amber, Jimmy Winston, buscando a la niña. Su hermano menor, Rick, de 5 años, había vuelto a casa mientras ella se quedaba un rato más jugando. Y cuando los abuelos le dijeron que regresara a avisarle de volver también, no la encontró. Amber era la segunda hija de la familia que había sido secuestrada. Su nieto, con 2 días de edad, había sido secuestrado por su padre en el 91 y fue recuperado 10 horas después. La policía de Arlington empezó a buscar a Amber inmediatamente. Los voluntarios buscaron durante varios días junto al FBI. 4 días después de su secuestro, un hombre que paseaba a su perro encontró el cadáver desnudo de Amber en un arroyo, detrás de un bloque de apartamentos a 4 kilómetros del lugar del incidente. La autopsia reveló que su garganta había sido cortada. Había estado viva hasta 2 días antes de ser encontrada. A pesar de que una recompensa de $75,000 fue ofrecida por información que condujera al asesino de Amber, nunca fue encontrado. El grupo de trabajo de investigación que investigaba el asesinato de Amber se disolvió en junio de 1997. El 20 de abril del 2009, justo cuando yo ya 5 días antes, yo cumplí 10 años, un grupo de estudiantes universitarios de Cold Boulder College tomó el caso del Instituto de Investigación e inició una pesquisa de 1 año para resolver el caso. Los voluntarios también revisaron otros casos fríos
de alto perfil, tales como la de Chandra Levy. Y verán, y aquí está la historia de cómo se creó la alerta Amber. A pocos días de la muerte de Amber, Donna Williams exigía leyes más estrictas para los secuestradores y delincuentes sexuales. Los padres de Amber pronto fundaron la organización Personas contra los Delincuentes Sexuales, o sea, PASO. Recogieron firma con la esperanza de obligar a la legislatura de Texas a aprobar leyes más estrictas para proteger a los niños. La Iglesia Internacional Lugar de Dios donó el primer espacio de oficina para esta organización, mientras continuaba con la búsqueda del asesino de Amber. PASO recibió cobertura casi diaria en los medios locales. Las especies donaron diversos suministros de oficina, incluyendo computadoras y servicios de internet. El congresista Martin Frost, con la ayuda de Mark Klass, redactó la Ley de Protección Infantil Amber Hagerman. Los padres de Amber estuvieron presentes cuando el presidente Bill Clinton firmó la ley, creando el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Williams y Richard Hagerman comenzaron entonces a recolectar firmas en Texas que planeaban entregar al entonces gobernador y futuro presidente George W. Bush como señal de que la gente quería leyes más estrictas para los delincuentes sexuales. En julio de 1996, Bruce Bert, cuya hija era amiga íntima de Amber, y Richard Hagerman asistieron a un simposio de medios en Arlington. Aunque Hagerman tenía un discurso preparado, el día del evento las organizaciones pidieron a Seibert que hablara en su lugar. En su discurso de 20 minutos habló sobre las medidas que la policía local podría tomar rápidamente para ayudar a encontrar a los niños desaparecidos y cómo los medios de comunicación podrían facilitar dichas iniciativas. C.J. Wheeler, reportero de la emisora de radio KRLD, contactó al jefe de policía de Dallas poco después con las ideas de Seibert y lanzó la primera alerta Amber de la historia. William testificó ante el Congreso de los Estados Unidos en junio del 96, solicitando a los legisladores la creación de un registro nacional de delincuentes sexuales. El representante Martin Frost, representante del distrito de Williams, propuso la ley Amber Hagerman de protección infantil. Entre las secciones del proyecto de ley se encontraba una que crearía un registro nacional de delincuentes sexuales. Diane Simon, residente de Texas, que había estado al tanto de las noticias, contactó a la estación de radio KDMX y propuso transmisiones para involucrar a los transeúntes en localización de niños desaparecidos. Su idea fue acogida y durante los 2 años siguientes se enviaron alertas manualmente a las estaciones de radio participantes. En 1996, la Fundación Child Alert creó el primer sistema de notificación de alertas, la ANS, totalmente automatizado para notificar a las comunidades cercanas cuando se reportaba la desaparición o el secuestro de un niño. Las alertas se enviaron a las estaciones de radio según lo solicitado inicialmente, pero también se incluyeron estaciones de televisión, agencias policiales cercanas, periódicos y organizaciones locales de apoyo. Esas alertas se enviaron simultáneamente a través de buscapersonas, faxes, correos electrónicos y teléfonos celulares, y la información se publicó inmediatamente en internet para que el público general la consultara. Tras la automatización de la alerta Amber con la tecnología ANS creada por la Child Alert Foundation, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados amplió su papel en 2002 para promover la alerta Amber. En octubre del 2000, Marta es una lombriz. No es cierto. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos adoptó la HRS 605, que alentó a las comunidades de todo el país a implementar el plan Amber. En octubre del 2001, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que había declinado ser parte del programa de alerta Amber en febrero del 96, lanzó una campaña para establecer sistemas de alerta Amber en todo el país. En febrero del 2002, la Comisión Federal de Comunicaciones respaldó oficialmente el sistema. En 2002, varios niños fueron secuestrados en casos que atrajeron la atención nacional.
Uno de esos casos, el secuestro y el asesinato de Samantha Rooney, impulsó a California a establecer un sistema de alerta Amber el 24 de julio del 2002. Según la senadora Dianne Feinstein, en su primer mes de California emitió 13 alertas Amber. 12 de los niños fueron recuperados sanos y salvos y se descubrió que la alerta realmente era un malentendido. Para septiembre del 2002, 26 estados habían establecido sistemas de alerta Amber que cubrían todo o parte del estado. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, liderados por Kay Bailey Hutchins y Dianne Feinstein, propuso una legislación para nombrar a un coordinador de alerta Amber en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pudiera ayudar a coordinar los esfuerzos estatales. El proyecto de ley también proporcionó $25 millones en subvenciones federales de contrapartida para que los estados establecieran programas de alerta Amber y comprar de equipos necesarios como señales de carreteras electrónicas. Un proyecto de ley similar fue patrocinado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con Jennifer Dunn y Martin Frost. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado por unanimidad dentro de una semana de su propuesta. En una conferencia de octubre del 2002 sobre niños desaparecidos, explotados y fugitivos, el presidente George W. Bush anunció cambios en el sistema de alerta Amber, incluido el desarrollo de un estándar nacional para emitir alertas Amber. Un proyecto de ley similar fue aprobado por la Cámara varias semanas después de una votación de 390 a 24. Un proyecto de ley relacionado que se convirtió en ley en abril del 2003. Las alertas se ofrecieron digitalmente a partir de noviembre del 2002, cuando American Online lanzó un servicio que permitía a los usuarios registrarse para recibir notificaciones por computadora, busca personas o teléfono celular. Los usuarios ingresaban su código postal, lo que permitía que las alertas se dirigieran a regiones geográficas específicas. En 2005, los 50 estados contaban con programas operativos y hoy el programa opera a través de los límites estatales y jurisdiccionales. A partir del 1 de enero del 2013, las alertas Amber se envían automáticamente a través del programa de alertas inalámbricas de emergencia. La alerta Amber está presente en otros países como Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Serbia, Eslovaquia, Ucrania, China, Ecuador, Malasia, Marruecos, Rusia, entre otros. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 75% de los niños secuestrados y asesinados por desconocidos mueren en las primeras 3 horas tras su secuestro. Las alertas Amber están diseñadas para informar rápidamente al público general cuando un niño ha sido secuestrado y se encuentra en peligro, de modo que el público sería ojos y oídos adicionales a las fuerzas del orden. En agosto del 2013, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados informó que habían recuperado 656 niños gracias al programa de alertas Amber. Un estudio de Scripps Howard sobre las 233 alertas Amber emitidas en Estados Unidos en 2004 reveló que la mayoría de las alertas emitidas no cumplían con los criterios del Departamento de Justicia. Es decir, el 50%, o sea 117 alertas, se categorizaban como secuestros familiares, por ejemplo, un padre involucrado en una disputa por la custodia. Hubo 48 alertas para niños que no habían sido secuestrados en absoluto, sino que se perdieron, huyeron, se vieron involucrados en malentendidos familiares, por ejemplo, 2 casos en los que los niños estaban con sus abuelos, o como resultado de engaños. Otras 23 alertas se emitieron en casos en los que la policía desconocía el nombre del niño presuntamente secuestrado, a menudo como resultado de malentendidos por parte de testigos que denunciaron un secuestro. 70 de las 233 alertas Amber emitidas en 2004, o sea el 30%, eran en realidad niños secuestrados por desconocidos o que viajaban ilegalmente con adultos que no eran sus tutores legales. Según el informe de alerta Amber del 2014, en Estados Unidos se emitieron 186 alertas Amber que afectaron a 239 niños, 60 de los cuales fueron secuestrados por desconocidos o personas que no eran sus tutores legales.
Algunos municipios han utilizado el sistema de alerta de emergencia inalámbrico para categorías de personas más allá de los niños desaparecidos. En 2012, California creó la alerta plateada para personas mayores desaparecidas, seguida de la alerta pluma para personas indígenas desaparecidas en 2022, hace poco, y posteriormente la alerta ébano para niños y mujeres jóvenes negras desaparecidas. O sea, qué racistas, o sea, hasta en eso hay segregación, ¿no? Quienes apoyan la alerta ébano afirman que esto destinaría recursos a los jóvenes negros desaparecidos, a quienes las alertas Amber no podrían por prestarle atención suficiente. Desde el 2008, Texas ha implementado la alerta azul para casos sospechosos de lesiones graves a agentes de policía. Pero como toda ley que se promulga, siempre hay controversias. Algunos académicos extremos que examinan el sistema a fondo discrepan de los resultados oficiales entre comillas. Un equipo de investigación dirigido por el criminólogo Timothy Griffin revisó ciertos de los casos de secuestro ocurridos entre el 2003 y 2006 y descubrió que las alertas Amber tuvieron poca influencia aparente en el regreso de los menores secuestrados. Las alertas Amber tendían a tener éxito en secuestros relativamente triviales, como cuando el menor era secuestrado por un progenitor sin custodia u otro familiar. Había poca evidencia de que las alertas Amber salvaran vidas de forma rutinaria, aunque una limitación crucial de la investigación fue la imposibilidad de saber qué habría sucedido si no se hubiera emitido una alerta en un caso particular. Griffin y la coautora Monica Miller explicaron los límites de las alertas Amber en un artículo de investigación posterior. Afirmaron que las alertas Amber son inherentemente limitadas, ya que el éxito de los casos más amenazantes requiere una rápida sincronización de varios eventos, es decir, descubrimiento rápido de la desaparición del menor y alertas subsiguientes, el descubrimiento fortuito del menor o del secuestrador por parte de un ciudadano, etc. Además, existe una controversia sobre la necesidad de una recuperación rápida y la prerrogativa de mantener los estrictos criterios de emisión para reducir el número de alertas frívolas, lo que crea un dilema para las fuerzas del orden y la reacción negativa del público cuando no se emiten alertas en casos que terminan en tragedia. Finalmente, el modelo casual implicó de la alerta la recuperación rápida para salvar vidas es, en cierto sentido, lo opuesto a la realidad. En los peores escenarios de secuestro, las intenciones del perpetrador suelen garantizar que cualquier acción de los funcionarios públicos será demasiado lenta. Dado que el sistema es elogiado públicamente por salvar vidas, a pesar de estas limitaciones, Griffin y Miller argumentan que la alerta Amber actúa como un escenario de control del delito, ya que crea la apariencia pero no la realidad del control del delito. La alerta Amber es por lo tanto una solución construida socialmente para el delito poco frecuente, pero insoluble del asesinato del secuestro de menores. Griffin y Miller han aplicado posteriormente el concepto a otras leyes emotivas, pero ineficaces, como las leyes de refugio seguro y las redadas contra la poligamia. Griffin considera sus hallazgos preliminares e informa que sus equipos examinó solo una parte de las alertas Amber, emitidas durante el periodo de 3 años en el que se centraron, por lo que recomienda analizar con más detalle la evaluación del programa y su propósito previsto, en lugar de simplemente proporcionarlo. Los defensores de los niños desaparecidos han expresado su preocupación por el hecho de que el público se está volviendo gradualmente insensible a las alertas Amber debido a una gran cantidad de alarmas falsas o excesivamente ampliadas, en la que la policía emite una alerta Amber sin adherirse estrictamente a las pautas de activación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El momento en el que en julio del 2013 se envió a las 4 a.m. una alerta Amber del secuestro de un niño en Nueva York a través del sistema de alertas de emergencia inalámbrica, se generó inquietudes de que muchos usuarios de teléfonos desactivaran las alertas WEA.
En 2024, hace unos cuantos años, el Departamento de Seguridad Pública de Texas envió una alerta azul a las 4:50 am a teléfonos celulares en todo el estado, algunos hasta 8 horas en auto del lugar del incidente. La alerta provocó miles de quejas ante la Comisión Federal de Comunicaciones, junto con expresiones públicas de incredulidad de que el gobierno estatal esperara que individuos privados se despertaran en medio de la noche para buscar al sospechoso. Una familia en Texas afirmó que su hijo sufrió una ruptura de tímpano y daño en el oído interno, lo que provocó pérdida auditiva permanente y tinnitus cuando una alerta AMBER sonó a través de sus auriculares a un volumen ensordecedor. Las alertas AMBER suelen mostrarse en las señales de mensajes electrónicos. La Administración Federal de Carreteras ha instruido a los estados a mostrar las alertas en las señales de carretera con moderación, alegando preocupaciones de seguridad derivadas a conductores distraídos y los impactos negativos de la congestión vehicular. Muchos estados tienen políticas vigentes que limitan el uso de las alertas AMBER en las señales de autopista. En Los Ángeles, una alerta AMBER emitida en octubre del 2002 que se mostró en las señales de autopistas de la zona causó una congestión de tráfico significativa. Como resultado, la patrulla de carreteras de California decidió no mostrar las alertas durante las horas pico, alegando motivos de seguridad. El estado de Wisconsin solo muestra las alertas AMBER en las señales de autopista si el Departamento de Transporte y una agencia de seguridad pública lo consideren apropiado. Las alertas AMBER no sustituyen los mensajes relacionados con la seguridad vial. El Servicio Postal de los Estados Unidos emitió una estampilla conmemorativa de las alertas AMBER en 2006. La estampilla de 39 centavos representa un dibujo de tiza papel del artista Vivienne Fletcher de una madre y sus hijos reunidos con el texto "Alerta AMBER, salva a niños desaparecidos" en el panel. La estampilla se emitió en el marco de la celebración del Día Nacional de los Niños Desaparecidos. En 2006 se emitió en Lifetime una película para televisión, La historia de Amber, protagonizada por Elizabeth Rom y Sophie Hale. En 2009, One Bank Comics publicó un cómic titulado Amber Hagerman Deserves Justice, A Not All History, dirigido al público infantil por el autor adolescente Jake Tinsley y el mangaka Jason Dube. Narra la historia de Amber, la investigación de su asesinato y el impacto que su muerte ha tenido en niños y padres en todo el mundo. Fue creado para promover lo que entonces era una investigación reabierta sobre su asesinato. A pesar de que todo este sistema de alertas ha ayudado a muchas personas a encontrar a sus seres queridos, no olvidemos a la persona cuyo secuestro y asesinato hizo que cambiaran las leyes. Y este fue el caso del secuestro de Amber Hagerman. Sí, un caso muy light para este año, ya que los traumaticé con el episodio anterior. Pero bueno, yo el caso no lo sabía. Yo aquí en México sí emiten muchas alertas Amber, aunque algunas las siguen imprimiendo en papel. O sea, hay mucha tecnología y todavía imprimimos folletos para encontrar a un niño desaparecido. Pero bueno, así es. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que las alertas Amber funcionan? ¿Creen que no funcionan? Los comentarios. Por lo tanto, yo me despido, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, ya que la siguiente semana les voy a contar casos de asesinato en Australia. ¿De quién será? Ustedes lo sabrán. Por lo tanto, me despido, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común.
que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.